Bueno, y las consecuencias del veto presidencial al presupuesto 2017, está vigente el presupuesto 2016 para este año, y en medio de esto todos sabemos que hay mucho por arreglar, particularmente los compromisos asumidos con los gremios docentes y también los médicos del sector público. Hoy, primera reunión, 3 ministros del Poder Ejecutivo con los representantes de los maestros organizados. ¿Y qué pasó finalmente? Estamos contigo para todos los detalles de la reunión. ¿Dónde se hizo a propósito? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Y en principio la reunión en el Ministerio de Hacienda como primer paso a un intento por destrabar el conflicto que tiene como consecuencia un impacto presupuestario de un poco más de 238.000 millones de guaraníes. Es parte del reclamo que hace el sector del Magisterio Nacional. Esta tarde no avanzaron sobre esa conversación, Oscar. El gobierno bajó sobre la mesa la posibilidad de avanzar sobre un aumento del salario mínimo que va a tener un impacto mínimo y va a excluir a la mayoría, alegan sectores del gremio docente, que dicen representar a 12 gremios y con un impacto sobre el 90% del Magisterio Nacional para esta medida de fuerza sobre la cual ya están hablando. Los primeros días del mes de febrero será parte de una congregación por parte de este sector, hablan de un congreso unitario para reforzar esta medida de fuerza y sostener la eventual paralización del inicio de clases previstos para el 23 de febrero. Gabriel Espínola, en representación de la OPTED, habla de una acción del gobierno que no responde a este objetivo que viene peleando el sector docente de avanzar sobre lo que dice el estatuto del gremio, que es entender el salario mínimo profesional sobre la base de 3 millones de guaraníes por cada docente, medida que todavía no se puede avanzar luego de esta conversación que mantuvieron con el ministro de Hacienda, el ministro de Educación y también el ministro del Trabajo. Así no empiezan las clases. Categóricamente, todas las organizaciones estamos con esa determinación y tampoco sabremos cuándo retomar si no llegamos a algún acuerdo favorable, que no solo pasa, decimos nosotros, por atender la demanda que es histórica, que es necesaria, que es urgente, sino porque también tenemos la falta de inversión, la falta de política que vaya a atender la necesidad de la mayoría. Y son 77.000 docentes afectados a este impacto presupuestario de un poco más de 238.000 millones de guaraníes, que recordemos se había debatido en el Congreso, se había conseguido dentro del presupuesto y que finalmente el Poder Ejecutivo lo vetó. Pero en contrapartida, desde el gremio de directores, habla Miguel Marecos señalando que incluso el Poder Ejecutivo se había comprometido en agosto del año pasado a avanzar sobre este cumplimiento de tener el salario mínimo profesional por cada docente, que forma parte de un reclamo digno para todo trabajador, decía. Las instituciones van a estar abiertas. La Constitución dice, ¿verdad?, de que nosotros vamos a abrir, pero no va a ir nadie. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que merecemos un mínimo de dignidad. Somos seres humanos. Nosotros no somos mozos del Congreso, secretarios VIP. Somos personas dignas que tenemos el compromiso con papá y mamá de educarle a sus hijos. Y merecemos un salario digno. Y esta medida de fuerza puede impactar sobre, bueno, un número importante de alumnos, de estudiantes de la primaria y secundaria, que un poco más de 1.600.000 deben volver a clases el 23 de febrero y por el momento no hay una solución en cuanto a esta conversación que seguirá avanzando seguro ya desde esferas del ámbito técnico para avanzar sobre los números, Oscar, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo plantea el ajuste del salario mínimo, lo que no corresponde, dicen los docentes, porque ellos hablan de una reivindicación que forma parte del estatuto docente. Entiendo que se habla entonces de un 7% aproximadamente, que fue lo resuelto el año anterior. Sin embargo, los docentes entiendo que plantean un porcentaje del 12%, que creo fue el dictamen de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo. Efectivamente, sí, un aumento, un incremento gradual del 10, claro. 12 y 15, y quedaron Exacto. en el 12. Así es. Muy bien, gracias, Emilce.